Gracias, doctor Medina. Y bueno, agradecer también a la Junta Directiva por la invitación. Buenas noches con todos los colegas. No sé si ya se ve en la pantalla las diapositivas. Sí, sí, Tiene que William, está compartirlo. visible. Ya está Listo, visible, entonces, William. hemos elegido el abordaje transversal endoscópico para adenomas porque esta es una patología, digamos, la más frecuente, ¿no? Y cada vez vemos más pacientes con adenomas hipoficiarios de todos los tipos, ¿no? Es por eso que hemos decidido preparar esta exposición, el abordaje estándar que hacemos para adenomas hipófisis, ¿no? ¿Cómo lo hago en esta sección de la sociedad? Sin duda tenemos que hablar primero sobre cómo ha ido evolucionando también la cirugía de base de cráneo, ¿no? Desde que el profesor Jazz Gil y todos sus estudios hizo en la descripción de la patología tumoral y vascular neuroquirúrgica, y cómo lo ha transmitido, ¿no?, a otros colegas como el profesor Almetti, el profesor Pandro, el profesor Ali Cristi. Pero en estos últimos años, estos abordajes convencionales para cierto tipo de patologías, como está mencionado ahí, los cordomas, los estesioneuroblastomas, los craneofaringiomas, con el desarrollo de los abordajes endonasales, pues han tenido una variación, ¿no? Si es cierto, se siguen usando para ciertos casos en los cuales estas patologías invaden o tienen un componente intracraneal, es necesario todavía hacer este tipo de abordajes transvasales o maxilofaciales como se hacían antes, pero sin duda con el desarrollo de la endoscopía, pues esto ha cambiado mucho, ¿no? Más o menos ya hace aproximadamente 200 años ya se tenía la idea, ¿no?, de usar un endoscopio, una óptica, para explorar las cavidades, ¿no? Y fueron Hopkins y Stoll los que diseñaron en los años 60 un endoscopio rígido, ¿no?, que se usó inicialmente para exploraciones de los ventrículos, ¿no? Incluso hay reportes de histeroscopios que han utilizado para coagular el plexo coroideo como tratamiento de la hidrocefalia, ¿no? Y se considera a Gerard Guiot en 1973 como el primer cirujano que usó el abordaje transsensorial como asistencia al abordaje microscópico, no como un abordaje puro, digamos, ¿no? El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, a partir de 2011, ya se realizan estos abordajes transnasales. Son aproximadamente ya 398 cirugías endoscópicas que se han realizado hasta ahora. Bueno, los adenomas de hipófisis, pues, según la OMS, representan más o menos el 15% de tumores intracraneales, ¿no? Estos son tumores que nacen o que se forman por la proliferación monoclonal de células adenohipoficiarias, ¿no? Cualquiera de las células que componen esta glándula, pues pueden generar algún tipo de adenomas. Como se muestra en este cuadro de acá arriba a la izquierda, podemos ver cómo se comportan, ¿no?, la prevalencia de los adenomas según la edad, ¿no? Podemos ver acá que los prolactinomas son más frecuentes a edades más tempranas, a diferencia de los adenomas no funcionales, que tienen un pico entre los 50 y 70 años, ¿no? Igual que los adenomas que producen GH y ACTH, ¿no? En cuanto a la distribución por tipo de adenoma, vemos que todas las series coinciden con que los prolactinomas son los más frecuentes, ¿no? Pero, como sabemos ya, este tipo de adenomas, primera opción de tratamiento en estos casos es el tratamiento médico, ¿no? En segundo lugar tenemos los adenomas no funcionales y en tercer lugar los pacientes con acromegalia, ¿no? Dentro de las características clínicas, pues vamos a ver que
la clínica va a depender si el adenoma produce algún tipo de hormona, ¿no? Como la acromegalia o la enfermedad de Cushing, o si es por efecto de masa, con cefalea y trastornos visuales, ¿no? El trastorno característico de estas patologías, pues el hemianopsia bitemporal, ¿no? Y en algunos casos, como una urgencia quirúrgica, pues la apoplejía hipoficiaria, ¿no? Con cefalea, náuseas, vómitos y deterioro visual agudo, ¿no? Cuanto a la clasificación, esta es la clasificación que publicó la OMS el 2017, ¿no? Donde ya se deja de lado definitivamente las características ultraestructurales que consideraban anteriormente para definir a los adenomas desde el punto de vista inmunohistoquímico, ¿no? Y el cambio definitivo que se hizo para el 2017 es que se consideran ya los factores de transcripción, ¿no? Para clasificar a los diferentes tipos de adenomas importantes, ¿no? Es importante. Ese tipo de clasificación, sin embargo, nosotros no nos ayuda, ¿no? En la planificación de una cirugía, ¿no? Es importante tal vez para el manejo posterior, porque como vamos a comentar, tiene implicancias en cuanto a las recidivas, a las complicaciones médicas en algunos de ellos, ¿no? En cuanto a la planificación o las características que nos importan en todo caso para planificar un abordaje endonasal, está bueno, esta clasificación que es básica, ¿no? Los macroadenomas, los microadenomas y los adenomas gigantes que son los que miden más de 4 centímetros, ¿no? Que es un parámetro arbitrario que se usa. Y según la parte funcional o no de los adenomas, ¿no? Que es muy importante también considerar, clasificar, ¿no? Desde este punto de vista, porque el abordaje y el objetivo de la cirugía van a cambiar, ¿no? No debe ser más agresivos en pacientes con adenomas funcionales, porque depende de eso realmente el pronóstico, ¿no? Y la calidad de vida de los pacientes. Y los no funcionales, ¿no? Que en este caso el problema más es el efecto de masa que produce con deterioro de la función visual, ¿no? Como comentaba hace un momento, la OMS ha introducido esta nueva clasificación con adenomas de células nulas y adenomas silentes, ¿no? Esto es importante conocerlo, bueno, postoperatorio, porque se sabe ya que las adenomas de células nulas son los que son más invasoras, ¿no? Son más invasoras y producen mayores casos de diabetes insípida, ¿no? Entonces, el resultado, probablemente estos pacientes que tengan los adenomas no funcionales de células nulas puedan requerir una cirugía por la prueba recidiva, ¿no? Como está demostrado en las series. Y otra clasificación importante es esta, ¿no? La Hardy-Bessina y la Knox. Esto nos permite evaluar si el adenoma ha invadido o no el seno cavernoso, ¿no? Esta es la clasificación de Knox, que lo clasifica en 5 grupos, de acuerdo a la línea intercarotidia, ¿no? Los de grado 4 son los que invaden eh, totalmente, ¿no? El seno cavernoso. Y los grados 3 también se consideran que son adenomas que ya han invadido el seno cavernoso, ¿no? Pero el 2011, en la revista Radiology se publica este artículo, ¿no? Donde analiza en forma prospectiva cómo sobre adenomas que tienen una probable invasión al seno cavernoso, ¿no? Y ellos han determinado que los adenomas que invaden más del 67% del diámetro de la arteria carótida se considera que sí el seno cavernoso está invadido, o cuando estos cuando se invade estos componentes venosos, especialmente del surco carotidio inferior, el número 5, también la probabilidad de que el seno cavernoso está invadido es alta, ¿no? Entonces,
Este es un artículo importante que siempre tenemos en consideración. Como comentaba, para la planificación de la cirugía de un adenoma tenemos que considerar todos estos tipos de clasificaciones para planificar en forma adecuada la cirugía, ¿no? En cuanto a los tipos de cirugías que existen para abordar los adenomas, pues tenemos actualmente la endoscopía, las transeptales o sublabiales que cada vez se utilizan menos y los transcraneales, ¿no? Existen múltiples estudios que comparan resultados entre estos tipos de abordajes, ¿no? Especialmente los endoscópicos, los transcraneales, los transeptales, ¿no? En general, pues todos concluyen en que va a depender mucho de la experiencia del cirujano para la vía que utilice para abordar un adenoma, ¿no? Hay reportes que indican que no hay mucha diferencia entre un abordaje transcraneal convencional en cirujanos que ya tienen experiencia utilizando estos abordajes en comparación con los abordajes endonasales, ¿no? Pero bueno, vamos a ver más adelante, pues los abordajes endoscópicos tienen algunas ventajas, algunos beneficios en comparación a los abordajes transcraneales. Otra forma de abordar estos adenomas, y es lo que hacemos en el instituto, es el enfoque multidisciplinario, ¿no? En base a un comité o una unidad de base de cráneo, ¿no? Donde el neurocirujano lidera este grupo de especialistas, ¿no? En primer lugar, el endocrinólogo es muy importante en estos pacientes con adenomas, una evaluación endocrinológica completa, ¿no? Hay que diferenciar si son adenomas funcionales o no, o si se trata de un prolactinoma, ¿no? Sabemos que los prolactinomas son los únicos adenomas que no se abordan quirúrgicamente desde el inicio, ¿no? Se utilizan primero, bueno, se utiliza actualmente es la cabergolina, ¿no? Generalmente más del 90% de pacientes que utilizan la cabergolina pues tienen una resolución del adenoma importante con recuperación clínica de la función visual, ¿no? Otra especialidad importante para este tipo de patologías son los neurotólogos, ¿no? Es importantísimo descartar la única contraindicación, por ejemplo, para adenomas para la vía endonasal son las sinusitis activas, ¿no? Agudas. Bueno, la identificación de algunas variantes anatómicas que también hay que considerar antes de realizar la cirugía, como vamos a ver más adelante. Igual el neurooftalmólogo, el compromiso visual basal que tiene el paciente, bueno, en caso de macroadenomas, pues el objetivo en estos casos es la recuperación, ¿no? De la función visual, principalmente, ¿no? A diferencia de los adenomas funcionales, que es básicamente el control hormonal. Las demás especialidades que, bueno, de todas maneras participan son los patólogos y de radiólogos, ¿no? Y me debo incluir ahí los de terapia endovascular, ¿no? Que siempre tenemos tener a la mano en lo posible una unidad de terapia endovascular para que las posibles complicaciones puedan presentarse, como lo vamos a comentar más adelante. En cuanto al abordaje endoscópico, se ha comentado mucho sobre las ventajas y desventajas y bueno, con el tiempo incluso ha ido variando esto, ¿no? Pero las principales ventajas que tiene este abordaje endoscópico es el campo de visión, ¿no? Amplio que nos da la óptica, ¿no? Y nos da una visión directa de la patología, ¿no? La otra ventaja es el trauma mínimo, ¿no? Como vamos a ver, muchas veces es apenas es necesario manipular incluso los cornetes, una pequeña ventana en la base del cráneo nos permite resolver el problema, ¿no? En este caso, los adenomas. Y bueno, se han hecho algunos estudios también que evalúan la calidad de vida, es referente básicamente a algunos síntomas o molestias que los pacientes tienen
en un año, ¿no? Después de la cirugía, comparando el dolor en la herida operatoria, una infección, algún problema cosmético, etcétera, que de todas maneras influye en algunos pacientes. En cuanto a las desventajas que tiene el abordaje, pues las complicaciones nasosinusales, ¿no? Las adherencias, el mal olor, etcétera, que cada vez son menos casos por la implementación de algunas terapias y algunos controles postoperatorios, como lo vamos a mencionar más adelante. La otra desventaja es la instrumentación específica que hay que tener, ¿no? Y cada vez se van desarrollando, van saliendo instrumental más complejo, ¿no? Las ópticas con alta definición, hay neuronavegación, electromagnética, por Bluetooth, que permite mover la cabeza del paciente de acuerdo a lo que uno necesita sin perder las referencias, ¿no? Los Doppler, las instrumental específico para los abordajes endonasales, ¿no? Es una desventaja que muchos centros no los tienen. Y otra desventaja que comenta mucho es la visión en dos planos, ¿no? Se pierde la visión de profundidad, ¿no? Esto, bueno, se compensa fácilmente, bueno, con la práctica y además cuando uno tiene un instrumento en el campo operatorio, pues ya de alguna forma compensa este problema de perder la profundidad, ¿no? En estas cirugías. Y bueno, tener recursos institucionales es importante, ¿no? Tener un equipo completo que esté familiarizado con este tipo de cirugías, ¿no? Desde el anestesiólogo, los instrumentistas, etcétera, ¿no? Que tienen que estar familiarizados con la preparación del paciente para la cirugía, ¿no? En cuanto a la preparación en sí ya de la cirugía, nosotros a todos los pacientes les pedimos una tomografía de senos paranasales sin contraste. No entramos a salas si no tenemos la tomografía, ¿no? Es importante para definir entre los detalles bueno, que nos interesan es primero definir el tipo de seno esfenoidal que tiene, ¿no? No es una contraindicación si un paciente tiene un seno conchal, por ejemplo, como pero sí nos permite determinar que vamos a necesitar más tipos de fresas, por ejemplo, ¿no? Y si no está muy neumatizado, de repente utilizar el neuronavegador, ¿no? Para ubicarnos durante el lado del piso, ¿no? Y es importante también evaluar algunas referencias, ¿no? Que son muy importantes para evitar complicaciones durante la cirugía. Por ejemplo, como esta, ¿no? Acá vemos la carótida paraclival que está cubierta en este lado, el lado izquierdo, con una pequeña capa ósea, ¿no? En cambio, en el lado izquierdo ya ha perdido esa protección. Entonces, si uno no tiene esa referencia en el transcurso de la cirugía, podría lesionar la carótida. O algunas variantes óseas, ¿no? Como las llamadas celdas de Odoni, ¿no? Que son proyecciones de las celdas etmoidales posteriores hacia las apoxilinoides, ¿no? Que están muy cerca a la arteria carótida, ¿no? Paracelar. Si uno no considera esto y empieza a derilar, podría lesionar también la carótida, ¿no? Otros detalles pequeños, pero también muy importantes para evitar complicaciones, son la implantación, por ejemplo, del cornete medio, ¿no? Como en este caso, se está implantando justo hacia la lámina criboides, ¿no? Si uno no considera este detalle y al momento de ser en la fase nasal fractura el cornete medio, puede también fracturar la base de cráneo, ¿no? Y como sabemos, por ahí cerca están las arterias etmoidales anterior y posterior, y también al fracturar el piso podemos generar una fístula, ¿no? Que genera ya otro problema al paciente. Y otro detalle importante dentro de los varios detalles que hay que conocer es las referencias del septum, ¿no? Los septum esfenoidales, como en este caso acá en la figura inferior a la izquierda vemos que hay
un pequeño tabique que está dirigido justo hacia la carótida, ¿no? Si uno no toma ese detalle durante la cirugía y fractura este pequeño tabique, pues puede lesionar también la carótida, ¿no? Una complicación seria. Entonces es importante para nosotros, como les comentaba, no entramos a una cirugía para adenomas si no tenemos esta tomografía de senos paranasales y evaluar muchos de esos detalles que son importantes. Y obviamente la resonancia magnética es, es importante, ¿no? Fundamental para planificar la cirugía y nos permite ver la morfología del adenoma o hacia dónde está desplazado, si invade o no el seno, el seno cavernoso. Nos permite calcular también a qué altura más o menos está, digamos, el borde posterior, la distancia entre las arterias carótidas para calcular más o menos de cuánto va a ser nuestra ventana en el piso, ¿no? De la silla. Entonces, y la resonancia también nos ayuda a evaluar directamente, como en este caso, como se ve en la figura, cómo está desplazada las arterias carótidas, las arterias cerebrales anterior, anterior, ¿no? Para considerar durante la resección. Como vamos a ver, estos son datos muy importantes para evitar complicaciones vasculares, especialmente como lo vamos a ver más adelante. La sala de operaciones, ya una vez que uno ha preparado y planificado la cirugía, bueno, vamos a preparar al paciente, ¿no? Es importante estos detalles también para la cirugía. En primer lugar, los cirujanos siempre van a estar al lado derecho del paciente. Generalmente, o casi siempre abordamos al paciente por la fosa nasal derecha. Es importante también la posición de las torres, ¿no? Tiene que ser una posición ergonómica, especialmente para cirugías prolongadas, que pueda generar al cirujano o al ayudante algún disconfort que pueda alterar su atención en la cirugía. Y el anestesiólogo, como les mencionaba, dentro de las desventajas, a veces no es tan familiarizado con este tipo de cirugías, ¿no? Como vemos acá, el tubo anillado tiene que ir siempre al lado izquierdo. Y a veces hemos encontrado al paciente con el tubo en el lado derecho, ¿no? Eso va a dificultar en algún modo la manipulación del instrumental y también manipular el tubo en sí, ¿no? La protección de los ojos es otro detalle que cuidamos mucho, ¿no? Hemos tenido un paciente el cual confiamos en la preparación que hizo el anestesiólogo y una vez preparado toda la cara, en realidad nosotros lavamos, preparamos un clorexidina al 4%, ¿no? Y en un paciente, pues, desafortunadamente la clorexidina llegó al ojo y le provocó una conjuntivitis química, ¿no? Por estos detalles son importantes para la preparación del paciente en sala de operaciones, ¿no? Igual la cabeza en extensión y en rotación más o menos en 15 grados, ¿no? No, nosotros no usamos generalmente cabezal de Mayfield porque en algún momento necesitamos acomodar o reacomodar la cabeza, ¿no? De acuerdo a lo que vamos necesitando. Entonces, es por eso que generalmente no usamos el cabezal de Mayfield. Tampoco no usamos ningún equipo de referencia o de tipo neuronavegador o algo así para la cirugía, ¿no? Otro dato importante es la preparación de las fosas nasales, ¿no? Los vasoconstrictores nasales locales. Nosotros usamos la oximetazolina, ¿no? Al 0.05%, que lo colocamos unos 5 minutos intranasal en ambas fosas nasales para evitar durante la cirugía un sangrado regular. Y esas son las tres fases que lo describe Capabianca en su libro, ¿no? La fase nasal, sinodal y la fase celular, ¿no?
La fase nasal, como vamos a ver en los videos, pues tenemos que identificar algunos reparos anatómicos, ¿no?, básicos, como los cornetes inferior medio, la coana, el septum, el receso esfenoidal, y en la mayoría de los casos también podemos ver el ósteo, ¿no? En la fase esfenoidal es importante igual identificar algunos reparos anatómicos como las prominencias carotidas, como hemos visto en las tomografías de senos paranasales. Ya debemos tener una idea de cómo está nuestro campo operatorio, ¿no?, en el seno esfenoidal. Septum, cuántos septum hay, hacia dónde están dirigidos. También indican identificar los recesos octocarotídeos medial y lateral. Generalmente los adenomas, cuando ya desplazan mucho el piso, a veces es difícil reconocer, ¿no? Cuando son adenomas pequeños, microadenomas, en esos casos sí se puede identificar fácilmente estos recesos, ¿no? Y el receso clival también. Y en la base estelar ya, bueno, es la fase final de la cirugía, donde hay que drilar el piso celar y una resección secuencial, ¿no?, del tumor. Generalmente no es necesario convertir este abordaje estándar. Vamos a ver algunos tipos de adenomas en los cuales sí es necesario ampliar el abordaje, ¿no?, para lograr la resección. Y finalmente la reconstrucción del abordaje, ¿no? Estos son los videos que hemos preparado para mostrar un poco hacemos. Esta es la primera fase, ¿no?, de reconocimiento y de desplazamiento del cornete inferior, y este es el cornete medio, ¿no? Muchas veces, según la técnica que describen, pues nos dicen ahí fracturar, ¿no?, el cornete medio, ¿no? Pero muchas veces cuando tenemos esos pequeños espacios, milímetros, no es necesario fracturar necesariamente el cornete medio, solo con un pequeño desplazamiento del cornete medio, pues ya tenemos un espacio suficiente para reconocer las demás estructuras. Como podemos ver ahí, se ve el ostium, el cornete superior. Este es otro paciente. Igual no necesitamos en muchos casos fracturar o desplazar mucho, ¿no?, los cornetes. Tenemos lo suficiente espacio para... Pero hay pacientes que tienen este tipo de anatomía, ¿no?, con hipertrofia de cornetes redundantes, ¿no?, como este paciente. Tuvimos que fracturar primero el cornete inferior para poder llegar a la coana, limpiar la coana. Igual el cornete medio, ¿no? Ahí prácticamente no hay ningún espacio, ¿no? Tenemos que fracturar, en este caso sí, todo lo que se pueda, lateralizar el cornete medio, y en este caso, incluso haciendo eso, pues no tuvimos el espacio necesario para iniciar la cirugía. Generalmente este primer paso lo hago yo a dos manos, ¿no?, como se dice, pero en este caso, pues sí, tuvimos que hacerlo ya a cuatro manos, con la ayuda de un segundo cirujano, para yo poderme ayudar con el aspirador para poder generar ese espacio, ¿no?, necesario. Este es otro caso. Ahí se ve como este paciente tiene un espolón, ¿no?, un espolón eh, en este caso este espolón es un poco inferior, ¿no?, que no nos ha obstruido en todo caso la visualización de las referencias que necesitamos conocer. Este es el paciente de la fosa nasal izquierda. En este caso tiene amplios espacios como para manipular sin problemas. Este paciente tiene una hipertrofia, ¿no?, de la apófisis fusiforme, como se ve ahí, que a veces se confunde con el cornete medio, ¿no? Aquí ya estamos en la segunda fase, digamos, con la septectomía posterior, ¿no? Utilizamos un monopolar en este caso, ¿no? Podemos utilizar un bisturí. Si tenemos un debridador, también se puede usar, ¿no? En este caso utilizamos un monopolar para hacer la septectomía posterior. Como ven, no hay mucho sangrado, ¿no? No hay mucho sangrado en realidad.
como comentaba hace un momento, pues preparar las fosas nasales es muy importante para tener un campo limpio, ¿no? Que nos permita avanzar con la cirugía. Ahí estamos retirando la parte posterior del septum, unas pinzas que rizan, y como ven, los espacios son mínimos en realidad, ¿no? No son, pero que nos permiten trabajar libremente. Una vez retirada el septum posterior, pues tenemos esta imagen, ¿no? El rostro. Podemos utilizar un drill de alta velocidad para drillar, o como en este caso estamos usando los Pierce Harrison para retirar el rostro, ¿no? Igual este es otro caso donde se ve ahí claramente el ostium. Y estas son ya la etapa, digamos, del seno esfenoidal, ¿no? Hay que retirar la mucosa, ¿no? Del seno. Muchas veces esta mucosa es muy delgada y frágil, como en este caso, ¿no? No permite retirar en la totalidad como está indicado, ¿no? Por el riesgo de que pueda hacer alguna infección residual, ¿no? Y bueno, posteriormente, una vez identificado ya nuestros reparos anatómicos óseos, en este caso los tabiques esfenoidales, pues procedemos al drilado de los mismos, ¿no? Este es otro paciente. Estamos retirando acá la mucosa del seno esfenoidal. En este caso, esto es una mucosa ya un poco más gruesa, ¿no? Generalmente hay un sangrado regular, ¿no? Que se controla con irrigación, con solución salina tibia, ¿no? Con eso es suficiente para controlar el sangrado. Como en este caso, ¿no? Retiramos completamente la mucosa, ¿no? Y finalmente trabajamos el septum, ¿no? Del seno esfenoidal. En este caso, pues, estamos usando una pinza para fracturar, sabiendo o conociendo que este septum, pues, está dirigido hacia la parte medial, ¿no? Del septum. No hay riesgo de que podamos lesionar en este caso, la carótida, ¿no? Que es lo que cuidamos siempre. Y posteriormente, pues, vamos a drilar el septum. Se puede usar una fresa tipo Rosen con las fresas diamantadas, ¿no? Que son las más seguras. Y en estos casos, si hay algún septo que está hacia hacia alguna estructura vascular, pues es preferible drillar y no utilizar ni Garrison ni estas pinzas. Esta es otra cirugía de un adenoma gigante, en el cual hicimos un abordaje también estándar. Bueno, ahí se puede ver cómo hemos lesionado la arteria esfenopalatina, ¿no? No es necesario conservar la arteria esfenopalatina, pero en lo posible hay que conservarla, ¿no? Por si en algún momento vamos a necesitar hacer un colgajo de rescate, ¿no? Esta parte del video lo puse más para ver cómo un abordaje endoscópico endonasal igual estándar nos permite resecar adenomas gigantes también, pero nos permite eh, ver y exponer algunas estructuras importantes, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos separando un poco la arteria carótida y estamos entrando a seno cavernoso, ¿no? O sea, los sangrados venosos son más fácilmente controlables, ¿no? Con irrigación, con hemocolágeno, suricel, hasta gomas biológicas, ¿no? Y ahí podemos ver cómo se ve directa frente a nosotros la arteria carótida, ¿no? Obviamente sabíamos que íbamos a exponer la arteria carótida, así que en este caso sí preparamos un colgajo nasociptal. Vamos a presentar algunos casos clínicos. Este es un paciente de 47 años que viene por hemianopsia bitemporal. En la resonancia se ve un macroadenoma. Preparamos el abordaje transnasal estándar, ¿no? En este caso sí necesitamos fracturar el cuadrante medio porque no nos permite un espacio suficiente como para
explorar e iniciar la cirugía, ¿no? Y nuevamente hacemos la septictomía posterior, en este caso igual usando un monopolar en punta. Y bueno, aquí bueno, estamos drilando ya la parte del rostro, ¿no? Posteriormente, bueno, ampliamos la ventana ósea del piso celar, más o menos 1 centímetro, con pinzas Kerrison. En este caso usamos las Kerrison porque sabemos que, ¿no?, las prominencias carotídeas están lejas, digamos, ¿no?, de nuestro campo. Es por eso que sí podemos hacer esto. Abrimos la dura, generalmente usamos una apertura en Y para posteriormente hacer la recesión. En la mayoría de adenomas pues son blandos, ¿no? Como en este caso también, que con la simple aspiración podemos resecar prácticamente casi toda la lesión, ¿no? Ahí estamos usando solamente una aspiración de 6 French. Es un adenoma muy blando que permite esto, hasta reconocer el descenso del diafragma, ¿no? Vamos a ver, ahí vemos, ¿no?, como ya se ha retraído incluso. Entonces, en ese momento ya usamos las curetas en anillo, que son romas que nos permiten explorar y resecar con confianza, ¿no?, los restos del tumor. Son romas, ¿no?, justamente para evitar lesionar las estructuras vasculares que están laterales, ¿no? Terminamos la resección, lavamos con suero y verificamos que el diafragma celular está completamente descendido. Ponemos un poco de hemostático, en este caso Ursuricet. Reconstruimos con 2 capas de sustituto de dura. Finalmente el sellante de fibrina, ¿no? Y este es el control postoperatorio, donde, bueno, vemos la resección. Este es otro caso de paciente con acromegalia, paciente de 50 años con una hormona de crecimiento más de 40 y un IGF-1 más de 600, ¿no? Como se ve ahí en la resonancia, es un adenoma que está lateralizado hacia el lado izquierdo, que no invade el seno cavernoso de ese lado, ¿no?, según las imágenes. En este caso sí hicimos un colgajo nasocetal, ese era un colgajo reverso que usamos para proteger el cartílago que queda sin mucosa, ¿no? Aquí estamos ya en la fase de la celar, ¿no? Pues no estamos trilando la isocelar. Como son adenomas pequeños, pues estos conservan su espesor, ¿no?, que son más o menos 2-3 milímetros de espesor. Nos ayudamos en este caso también con la Pierce Garrison, porque sabemos que la carótida está un poco más lateral, no hay riesgo. Igual hacemos acá la durotomía y la disección y la resección posterior del adenoma. En este caso no es un adenoma muy blando, no es un adenoma un poco muy rígido, ¿no? Utilizamos este instrumental, las curetas en anillo romos, ¿no?, tipo cava bianca, para evitar lesionar estructuras, como lo comentaba, vasculares laterales, ¿no? Finalmente terminamos de resecar los restos del adenoma. En este caso, como es un adenoma funcional, pues tenemos que ser un poco más agresivos en la resección, ¿no? Si dejamos un remanente, pues se va a seguir produciendo la hormona y la enfermedad no se va a controlar, ¿no? El paciente va a seguir con un problema, ¿no?, con todo el diagnóstico que implica el exceso de hormona de crecimiento. Esta es la parte final ya de la cirugía. Revisamos que no haya ningún remanente, no haya sangrado, le ponemos un poco de hemostático para controlar el sangrado, y finalmente la reconstrucción igual con 2 capas de sustituto de dura y un sellante. En este caso, como preparamos el colgajo, pues le colocamos el colgajo, ¿no?, y el sellante de fibrina
como siempre, al final, para fijar la reconstrucción. Este es el control postoperatorio con una hormona de crecimiento menor de 1 y un factor y un IGF-1 menor de 3, dentro del rango normal. Este es otro caso de un paciente con acromegalia, una mujer de 25 años con una hormona de crecimiento de 32 y un IGF-1 de 550. También está lateralizado hacia el lado izquierdo, ¿no? Sin invadir el seno cavernoso. En este caso sí hemos usado un drill para retirar el rostro. Ampliamos la apertura, el abordaje del piso celular con fresa diamantada y bueno, un Kerrison para ampliar un poco más la apertura del piso celular, más o menos 1 centímetro, ¿no? de ventana, para poder trabajar en forma cómoda. Igual, vemos la dura en forma de Y. Vamos a ver que este adenoma, como la mayoría de adenomas, producen GH, son blandos, ¿no? Blanquecinos, como este caso, ¿no? Igual con ligera aspiración se puede secar la lesión. Igual con unas curetas en anillo, romas, de tipo capaviano. Y vemos como el tumor es fácilmente aspirable, muy blando, como va descendiendo ya el diafragma celular. Trabajamos un poco más a la izquierda, como hemos visto, el adenoma está lateralizado, ¿no? Hacia el lado izquierdo, sin invadir este seno cavernoso. Finalmente utilizamos otro tipo de cucharilla angulada para explorar, resecar la parte anterior del adenoma, ¿no? Durante la cirugía igual permanentemente vamos explorando el interior del piso, ¿no? De la silla, para ver dónde hay algún remanente de tumor. Como en este caso ya se ve el diafragma celular completamente descendido, vamos a explorar en la parte posterior para ver que no haya ningún remanente. Aparentemente no hay remanentes. Finalmente pues colocamos un hemostático para asegurar la hemostasia. Igual la reconstrucción con 2 capas de sustituto de dura madre y un sellante de fibrina, ¿no? Para la reconstrucción, el control postoperatorio. En este caso, la paciente todavía tiene un GH mayor a 1, probablemente requiera de repente otra cirugía. Este es otro caso, un paciente varón de 35 años que viene por cefalea súbita, deterioro visual agudo, y en la resonancia vemos esta lesión, ¿no? Una lesión que desplaza el seno cavernoso al lado derecho, que comprime más el quiasma hacia el lado izquierdo, ¿no? Como se evidencia en el examen neurooftalmológico. Esta cirugía lo hicimos con un residente, ¿no? El primer año, el doctor Heredia, que nos ayudó ahí con la cámara. Igual llegamos al piso, en este caso no llegamos porque ya teníamos una ventana, o sea, nada más terminamos de retirar esto y ampliamos la ventana a 1 centímetro más o menos con una Kerrison de 1. Igual nuevamente abrimos hacemos una durotomía en Y. Nosotros hacemos en Y, ¿no? Algunos lo hacen en X, en cruz. Y procedemos a la resección. En este caso utilizamos una cucharilla tipo Hardy, ¿no? Es la única que vamos a usar en este caso. Como hemos visto, ya se ven los coágulos que van saliendo. Es un tumor un poco rígido, no es tan blando como los anteriores, pero como comentaba, en este caso utilizamos esta cucharilla tipo Hardy, ¿no? Es la única que hemos usado y fue suficiente, ¿no? Ahí trabajamos un poco más hacia el lado derecho, como habíamos visto en la resonancia. Hay una gran porción del tumor que está comprimiendo el seno cavernoso
el lado derecho, es por eso que hizo la parecia del sexto lugar, el lado derecho, y más compromiso visual en el lado izquierdo. Como vamos a ver más adelante, vamos a trabajar posteriormente hacia la parte superior, al lado izquierdo, ¿no? Para liberar la parte visual, ¿no? De ese lado. Siempre vamos explorando durante la cirugía para ver dónde quedan remanentes. Nuevamente continuamos con la resección de la porción del adenoma en el lado derecho, ¿no? Donde hay una buena porción. Y acá vamos ya hacia la parte del lado izquierdo, la parte alta, donde hay un mayor compromiso o una compresión ya visual de ese lado. Como se puede apreciar, no hay mucho sangrado en realidad, ¿no? En este caso. Al final completamos la resección, verificando siempre que no hay algún remanente, ¿no? Y esta es la visión final, ¿no? Luego de lavar, vemos el piso celular, el diafragma celular también descendido, y aparentemente la resección completa. Igual dejamos un poco de hemostático para asegurar la hemostasia, ¿no? Y la reconstrucción igual con sustituto en 2 capas, ¿no? Y finalmente algunas un poco de sellantes de fibrina para asegurar y esta es la resonancia postoperatoria, donde se ve la resección completa. Muchas veces cuando uno planifica la cirugía, pues es difícil determinar, incluso utilizando algunos criterios como el factor de anisotropía o la comparación con el pedúnculo cerebroso medio, ¿no? La intensidad para determinar si un adenoma es blando o es rígido, ¿no? Como en este caso. Este es un adenoma rígido, ¿no? Duro. Como vamos a verse, intentamos no es como los adenomas que uno aspira y puede resacar sin problema el adenoma. En este caso utilizamos las cucharillas, doble aspiración, para intentar resecar el adenoma, ¿no? En este caso no, incluso estamos en la parte recién del seno esfenoidal, ¿no? En este caso, pues tenemos que convertir, ¿no? Un abordaje estándar, digamos, a un abordaje extendido. En estos casos es importante preservar la arteria fenopalatina porque necesitamos un colágeno de rescate en estos casos, ¿no? Ahí estamos ampliando ya el abordaje hacia el tubérculo, hacia el plano, para manejarlo como si fuese un meningioma, ¿no? Como podemos ver ahí, ya estamos en la cavidad intracraneal para poder resecar el adenoma, ¿no? En este caso, tenemos que estar también preparados para hacer este tipo de variación durante la cirugía para poder resecar completamente la lesión, ¿no? Descomprimir la vía visual, que es el objetivo en este caso, de la cirugía, ¿no? Y finalmente ya cortamos la última porción de la pseudocápsula, ¿no? Para poder resecar y, bueno, poder liberar la vía visual. Eh, Igual hay que estar siempre atentos a cualquier complicación que podamos tener durante este tipo de abordajes, ¿no? Complicaciones quirúrgicas, cada vez menos frecuentes las fístulas de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Desde que se desarrolló los colgajos nasoseptales pediculados, la incidencia de fístulas se ha reducido enormemente. Y las complicaciones, digamos, más tenidas, más graves son las lesiones vasculares, ¿no? Arteria carótida especialmente. Entre las complicaciones médicas, la más frecuente es la diabetes insípida, que no tenemos mayor problema en
en manejar esto simplemente con reposición de líquidos biobrás o con el uso de desmopresina o vasopresina. Y bueno, complicaciones más raras como las infecciones, ¿no? Que no hemos tenido hasta el momento en nuestro caso ninguno. Vamos a presentar estos videos sobre complicaciones en diferentes tiempos de la cirugía, ¿no? Son complicaciones bueno, que están también reportadas en el JNS. Esta es una cirugía de un hospital en Suecia, donde están utilizando una Allegra, ¿no? Ah, para trabajar ahí el rostro y probablemente el piso de la silla. Es lo que se utiliza también en los abordajes transectales con microscopio, ¿no? Como se puede ver ahí, probablemente se han extendido en, en- en los golpes, ¿no? Para fracturar el piso, pues si se ha lesionado. Es otra lesión vascular. En este caso, como comentaba, no estamos aquí cerca de estructuras vasculares, entonces de preferencia ahí no. Primero identificar bien cualquier estructura vascular para posteriormente, de preferencia drilar, ¿no? Y no utilizar o las Garrison que podían generar este tipo de complicaciones. Esta es una lesión de la arteria oftálmica, ¿no? Que se controló simplemente coagulando la arteria, ¿no? Y esta es otra complicación, ¿no? Que se lesiona en este caso la arteria anterior, bueno, que se controla igual con coagulación, ¿no? Simple. Y esta es otra complicación de un paciente reoperado, ¿no? Con un adenoma recidivante. Entonces, como les comentaba, es importantísimo antes de abordar la planificación de la cirugía, ¿no? O sea, tenemos que estar completamente seguros de cómo están nuestras referencias anatómicas. Este es un caso que tuvimos en México, un paciente que durante el abordaje de los neurotólogos, pues vieron un sangrado inusual, ¿no? Que no era el sangrado que normalmente ellos conocen y controlan, pues. Y al resecar la parte del adenoma se ve hay una lesión de la arteria carótida, ¿no? Es por eso que comentaba hace un momento sobre el manejo multidisciplinario de, de este tipo de patologías, porque cuando ocurre ese tipo de complicaciones, pues necesitamos tener una unidad de terapia endovascular para que complete el tratamiento, en su caso, ¿no? Colocación de un esteno, o si hay fístulas, pues la embolización. Y los cuidados quirúrgicos también son muy importantes, ¿no? Inmediatos. Dentro de los cuidados inmediatos lo que hay que tener en cuenta es el monitoreo de la diuresis, ¿no? Diuresis horaria y la diuresis urinaria para detectar de forma temprana la diabetes insípida, que es la complicación más frecuente, el monitoreo de sangrado nasal también, y el control hormonal en los pacientes que entraron a sala por adenomas funcionales, ¿no? Especialmente acromegalia y Cushing. Durante el seguimiento, pues nuestros pacientes siempre van a su control con endocrinología, y este dato es importante, ¿no? La irrigación nasal con solución salina, esto ha reducido en un gran porcentaje las complicaciones nasales, ¿no? Las sinequias, el mal olor, incluso las infecciones postquirúrgicas a nivel nasal. La simple irrigación por unos 3 meses por lo menos con solución salina ya preparados especiales para esto, pues se reduce enormemente este tipo de complicaciones, ¿no? Solicitamos en todos los pacientes a los 3 meses una resonancia para ver si hay un residual, y el perfil hormonal también en 3 meses, ¿no? Junto con el servicio de endocrinología. En conclusión, creemos que estos abordajes en los nasales, incluso estándar, como hemos comentado, con una adecuada planificación, son abordajes bastante seguros
y eficaces para resolver gran porcentaje de estos tipos de adenomas, ¿no? Obviamente si requiere un entrenamiento especial, pues hay que tener conocimientos básicos de neurotología, las guías de manejo de acromegalia, de prolactinomas, etcétera, ¿no? Y la evaluación multidisciplinaria, ¿no? Hay que tener una unidad de, con participación de los diferentes especialistas, como comentábamos hace un momento, ¿no? Para brindarle una atención integral al paciente, ¿no? Como cada vez más se está comentando y se está dando la importancia, ¿no? A este tipo de evaluación multidisciplinaria en los pacientes. Bueno, eso sería todo por la presentación. Gracias.